23 de marzo de 1994. México estaba a punto de cambiar. O al menos, eso era lo que millones de personas creían. Un candidato presidencial caminaba entre la gente. Sonreía. Saludaba. Escuchaba porras. Nada parecía fuera de lo normal. Era un acto político más. Uno de tantos. Pero, en menos de 5 segundos, todo cambió. Dos disparos. Un país entero quedó paralizado. Y el hombre que tenía grandes posibilidades de convertirse en el próximo presidente de México, acababa de ser herido de muerte. Lo más extraño es que la historia no terminó ahí. Con el paso de las horas comenzaron a aparecer contradicciones. Testigos que cambiaron sus declaraciones. Videos incompletos. Investigaciones que pasaron por distintos fiscales. Y preguntas que más de 30 años después siguen sin convencer a millones de mexicanos. ¿Quién era realmente Luis Donaldo Colosio? ¿Fue únicamente el ataque de un hombre? ¿O detrás de aquel asesinato ocurrió algo más? Esta es la historia del crimen que cambió para siempre la política mexicana. Para entender lo que ocurrió aquel 23 de marzo, primero tenemos que regresar algunos años atrás. En 1994, México vivía uno de los momentos más importantes de su historia reciente. El país acababa de entrar al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. El gobierno aseguraba que México estaba entrando al primer mundo. Pero la realidad era mucho más complicada. Existían altos niveles de pobreza, desigualdad, inconformidad social. Y apenas unos meses antes, el 1 de enero, había ocurrido un hecho que sorprendió al mundo. Un grupo armado, conocido como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, se levantó en armas en el estado de Chiapas. Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional, mejor conocido como el PRI, llevaba más de 60 años gobernando el país, y su nuevo candidato presidencial era Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950, en Magdalena de Quino, un pequeño municipio del estado de Sonora. Desde joven, mostró interés por la economía y por la política. Se graduó como economista en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Poco tiempo después, ingresó al Partido Revolucionario Institucional, el PRI, un partido que, para ese entonces, llevaba gobernando México más de 6 décadas. Con el paso de los años, Colosio fue ocupando distintos cargos públicos. Fue diputado, senador, presidente nacional del PRI, y finalmente, secretario de Desarrollo Social, un puesto desde el cual ganó gran visibilidad. En noviembre de 1993, el presidente Carlos Salinas de Gortari lo eligió como candidato presidencial del PRI. En aquella época, ser el candidato del PRI era casi una garantía de llegar a la presidencia. Pero, 1994, no sería un año cualquiera. Yo veo un México de comunidades indígenas que no pueden esperar más a las exigencias de justicia, de dignidad y de progreso. El 6 de marzo de 1994, Luis Donaldo Colosio pronunció uno de los discursos más recordados de la historia política mexicana. Frente al Monumento a la Revolución, dijo una frase que sería recordada durante décadas. Veo un México con hambre y sed de justicia. Aquellas palabras fueron interpretadas de distintas maneras. Para algunos, era una crítica a la situación del país. Para otros, simplemente era un llamado al cambio. Hasta el día de hoy, no existe consenso sobre el verdadero significado de aquel discurso. Pero, lo cierto es que marcó un antes y un después en la campaña presidencial. 23 de marzo de 1994. Tijuana, Baja California. Lomas Taurinas. Eran aproximadamente las 4 de la tarde. Colosio recorría las calles de la colonia. La seguridad era mínima. El candidato decidió caminar entre cientos de personas. Mientras avanzaba, sonaba una canción muy conocida,
La culebra. La gente empujaba, gritaba, intentaba acercarse. De pronto, un hombre logró llegar hasta el candidato. Levantó un arma y disparó. El primer impacto fue en la cabeza. Segundos después, ocurrió un segundo disparo. El caos se apoderó del lugar. Nadie entendía lo que acababa de ocurrir. Colosio fue trasladado de emergencia al Hospital General de Tijuana. Pese a los esfuerzos médicos, murió esa misma tarde. México acababa de perder a uno de sus principales candidatos presidenciales. Más de 30 años han pasado desde aquel 23 de marzo de 1994. Sin embargo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio sigue siendo uno de los episodios más controvertidos de la historia moderna de México. A lo largo de los años, surgieron decenas de teorías. Algunas señalan que Mario Aburto actuó solo. Otras sostienen que detrás del atentado pudo existir una conspiración. También aparecieron testimonios contradictorios. Videos que fueron analizados una y otra vez. Declaraciones que cambiaron con el paso del tiempo. E investigaciones que alimentaron todavía más las dudas. Hasta el día de hoy, ninguna de esas teorías ha sido demostrada de forma concluyente. La versión oficial continúa señalando a Mario Aburto como el único responsable. Pero para muchos mexicanos, las preguntas nunca desaparecieron. Quizá el verdadero legado de este caso no sea solamente el asesinato de un candidato presidencial, sino la profunda desconfianza que dejó hacia las instituciones encargadas de investigar y esclarecer la verdad. Porque cuando un hecho histórico genera más preguntas que respuestas, el paso del tiempo no siempre trae tranquilidad. A veces, solo hace más grande el misterio. Y mientras existan dudas, el nombre de Luis Donaldo Colosio seguirá ocupando un lugar en la memoria de México. No solo por lo que fue, sino por todo lo que pudo haber sido.